Bueno, cordial saludo a, primeramente a mis compañeros, a Laura y a Adrián, y a nuestro tutor, Carlos Carranza. Vamos a disponer a exponer la temática que elegí, ácidos nucleicos. Desarrollé los puntos del 1 al 4 del anexo y debido a que pues, faltaron pues, compañeros por responder, entonces responder preguntas, entonces elegí el punto 15 y 16 que trata sobre los monosacáridos. Entonces vamos a iniciar primeramente con los constituyentes orgánicos. ¿Qué son los constituyentes orgánicos? ¿Listo? Eh, los constituyentes orgánicos son moléculas orgánicas que son fundamentales para la vida de los seres vivos, tanto de ser humano como de los animales y de las plantas. Estas son esenciales porque permiten tanto el crecimiento, desarrollo y la adaptabilidad de estos seres vivos, ¿listo? Las principales biomoléculas son proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y carbohidratos, los que nos presenta, los que están aquí en el póster. Entonces voy a dar una descripción de cada uno de estos constituyentes orgánicos, luego vamos a ver qué es mutación y desarrollaré al último los monosacáridos, ¿listo? Entonces empecemos por las proteínas. Entonces las proteínas son las biomoléculas más complejas, abundantes y versátiles de la célula. Estos se forman por 20 aminoácidos y tienen cuatro niveles de estructurales. Estos cuatro niveles estructurales son estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. Cuando hablamos de la estructura primaria, estamos hablando de una secuencia lineal que se forma en un inicio, una secuencia de aminoácidos. Esta aún no se ha plegado, sino que es lineal. Es como, un ejemplo es como el abecedario. El abecedario consta de unas letras y la unión de estas letras forma palabras y estas palabras las usamos para comunicarnos tanto de manera escrita o de manera oral. En el caso de las proteínas, es la unión de estos aminoácidos, dependiendo del orden, forman proteínas y estas, a su vez, eh, pues se desarrollan para una función en específico en el organismo. ¿Listo? Entonces, bueno, esta estructura primaria es una secuencia lineal que se comienza a unir los aminoácidos. Luego tenemos la estructura secundaria, que la estructura secundaria es cuando ya comienza a plegarse. Entonces se ven las formas de cómo empieza a plegarse. Entonces está la forma hélice alfa. Esta tiene la característica de que se forma en espiral. O tenemos también lámina beta. Esta es una forma en donde se va formando no en espiral, sino en forma de zigzag. Estas formas comienzan a tomarse gracias a los puentes de hidrógeno. La estructura terciaria ya es una proteína que ya se ha plegado, ya comienza a plegarse mucho más, ya comienza a definir cuál es su función y no solo están los puentes de hidrógeno participando en este momento, sino que también los puentes de disulfuro. Entonces ya se comienza a formar puede haber o hay un plegamiento tridimensional o plegamiento en 3D. Y ya la estructura cuaternaria es cuando varias de estas proteínas se comienzan a unir gracias a las cadenas polipeptídicas y forman una proteína aún más desarrollada, aún más compleja. ¿Listo? ¿Cuáles son las funciones de las proteínas en general? Estructural. Tienen una función, unas tienen la función de estructural. Entonces, por ejemplo, tenemos como el colágeno para la piel y los huesos. Es fundamental el colágeno para estos órganos. En el caso de, también tiene la función de transporte, como por ejemplo la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que se encarga de transportar oxígeno a la sangre.
También tiene la función de actuar como defensa, de crear anticuerpos frente a bacterias, virus o toxinas. Y también actúa como regulador. Muchas proteínas son reguladoras, por ejemplo, como la insulina. La insulina eh, ayuda a reducir el tema de la glucosa en la sangre. Sabemos que el déficit de insulina pues crea enfermedades graves por tanta glucosa en la sangre como la diabetes. Y también está la función de movimiento, que funciona como, por ejemplo, actina y miocina en los músculos y en los tejidos. Vamos con los lípidos. Entonces, los lípidos son biomoléculas que están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. En estos son fundamentales en, eh, para las plantas, para las especies vegetales. Hace poco estaba en un CIPAS en donde hablaba sobre este tema de los lípidos, la importancia de los lípidos en las especies vegetales, en este tema de la agronomía, enfocado en este tema. Entonces aprendimos que era muy importante para las plantas porque son partícipes en procesos como la fotosíntesis, en procesos como la absorción de nutrientes y importantes sobre todo a la respuesta del estrés ambiental. En el caso de tema de sequías o inviernos o estrés hídrico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se clasifican los lípidos? Es en dos grupos. Un grupo tenemos los lípidos simples, que se trata de grasas saturadas y grasas insaturadas. Entonces, en este grupo, los lípidos simples juegan las grasas saturadas y las grasas insaturadas. Estas grasas saturadas se caracterizan porque a temperatura ambiente suelen ser sólidas y las grasas insaturadas a temperatura ambiente son líquidas. Un ejemplo de grasas saturadas podría ser la manteca de animal o, por ejemplo, en el caso de grasas insaturadas, el aceite de oliva. Ahora, el otro grupo, la otra clasificación, aparte de los lípidos simples, son los lípidos complejos. Y en esto juegan los fosfolípidos y los esteroides. Entonces los fosfolípidos tienen una característica muy interesante y es que son anfipáticas, es decir, que tienen dos comportamientos frente al agua. Son hidrofílicas e hidrofóbicas. ¿Qué es hidrofílica? Que se lleva bien con el agua. En pocas palabras, que se lleva bien con el agua y al tiene contacto con el agua. Pero también tiene un comportamiento hidrofóbico y es que repele completamente el agua. Un ejemplo de esto es la bicapa lipídica de la membrana celular. Sabemos que es la membrana celular, la parte de la célula que se encarga de regular qué entra y qué sale de la célula. Entonces, en este contexto, el tener esta característica anfipática, pues tiene estas dos características. Por un lado, se lleva bien con el agua, tiene contacto con el agua, pero por otra, pues la repele completamente. Tenemos los esteroides, fosfolípidos y esteroides dentro de los lípidos complejos. Y un ejemplo de estos de esteroides pueden ser tema de la testosterona, estrógenos o cortisol. Las funciones de los lípidos, bueno, reservar y almacenar energía. También está en la formación, como decíamos, formación y soporte estructural de las membranas celulares. Un ejemplo cotidiano de los lípidos, leí, por ejemplo, la grasa corporal. La grasa corporal tiene la función pues, de almacenar y reservar energía. Y, por ejemplo, en el caso de las plantas hay algo que se llama cutícula serosa. Y en esta cutícula serosa es como que funciona, es una barrera que ayuda, que tienen las plantas, es como una cera que ayuda a reducir la pérdida de agua a la planta e incluso la libra de que entren patógenos.
Listo, ahorita vamos con los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos. Entonces, así como los aminoácidos forman proteínas, los nucleótidos forman los ácidos nucleicos. Estos básicamente están formados por tres factores fundamentales: una base nitrogenada, un azúcar pentosa y un grupo fosfato. Entonces, vamos a ver las diferencias de la estructura del ADN y del ARN. Entonces vamos a ver las diferencias. Entonces la primera es su cadena. Eh, la cadena del ADN, ácido desoxirribonucleico, es de doble hélice y se enrolla, se enrolla en sí misma. La cadena del ARN, del ácido ribonucleico, es una cadena que no tiene doble hélice, sino que es una cadena simple. Como podemos ver aquí, solo tiene una hélice, mientras que el ADN tiene doble hélice. Otra de las diferencias es las bases nitrogenadas. Entonces, las bases nitrogenadas están, en el caso del ADN, tenemos adenina, timina, citosina y guanina. Y en el caso del ARN, tenemos casi las mismas bases nitrogenadas, excepto una. Digo casi porque excepto una. Tenemos adenina, y en vez de timina en el ADN, en vez de timina en el ARN está el uracilo. Y ya después, normal, citosina, guanina. Ahora, estas bases nitrogenadas no se organizan de manera aleatoria, sino que se forman por parejas. La adenina se une con la timina, en el caso del ADN, y la timina con adenina, citosina con guanina y guanina con citosina. En el caso del ARN, pues entonces la adenina se une siempre con el uracilo con adenina, y ya en el caso de citosina y guanina juega lo mismo que el ADN. Listo, otra de las diferencias está en algunos procesos que hace. Está un proceso de lo que se llama de replicación en cuanto al ADN, pero el ARN no tiene la capacidad de replicarse, no, pero tiene otro proceso importante que es la transcripción. ¿Cuál es la diferencia de replicación y transcripción? Eh, digamos que el resultado. En el ADN tenemos una molécula de ADN a partir de dos moléculas de ADN idénticas. En el ARN tenemos como resultado una molécula de ARN a partir de una de ADN. Otra de las diferencias es el azúcar, su azúcar. El del ADN es desoxirribosa, por eso se llama ácido desoxirribonucleico. En el caso del ARN, una diferencia, su azúcar es ribosa, entonces por eso se llama ácido ribonucleico. Y por último, tenemos un tipo de ADN, y en el ARN tenemos tres tipos de ARN. Tenemos ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosómico. Vamos con los carbohidratos. Entonces, los carbohidratos, como para agilizar un poquito, estos están, sus unidades básicas, las unidades básicas de los hidratos de carbono o carbohidratos, son los monosacáridos. Ahorita vamos a ver una clasificación de los monosacáridos. Bueno, entonces las unidades básicas son los monosacáridos. Entonces, los monosacáridos también son también llamados azúcares simples. Entonces, un ejemplo es la glucosa y la fructosa. Entonces, esta tiene la función de darle energía inmediata. Luego tenemos los disacáridos. Entonces, monosacáridos, ahí está la clasificación: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Ya vimos que son monosacáridos, son azúcares simples. Los disacáridos es simplemente la unión de dos monosacáridos. Entonces, por ejemplo, ahorita que hablábamos de la glucosa y la fructosa, si unimos la glucosa con la fructosa, tenemos dos monosacáridos, y esto se produce un disacárido llamado sacarosa, que lo encontramos en el azúcar común que consumimos. Si, otro ejemplo, si unimos la galactosa, que es otro monosacárido, con la glucosa, tenemos la lactosa.
O si unimos dos monosacáridos iguales, como por ejemplo glucosa con glucosa, pues tenemos lo que se llama maltosa. Entonces, dependiendo de los monosacáridos que se unan, pues se produce un disacárido que tiene otra función y es de almacenar energía, el almacenamiento simple, etc. Y luego está la última clasificación, que son los polisacáridos, que es cuando más de 3 monosacáridos se unen. Entonces, por ejemplo, el almidón o la celulosa en las plantas, o por ejemplo el glucógeno en los animales. Ahora vamos a hablar sobre las mutaciones. Bueno, ¿qué es una mutación? Entonces, una mutación eh, básicamente es cuando ocurre un cambio en el ADN, cuando ocurre un cambio en el material genético. Esto es un cambio en el ADN que ocurre de forma espontánea en la naturaleza y produce, no, en este caso es la mutación natural. Entonces, estamos hablando solo de mutación. Es cuando ocurre un cambio en el material genético. Ahora, ¿cómo se clasifica? Mutación natural y mutación artificial. Ahora sí vamos a leer. Mutación natural es un cambio en el ADN que ocurre de forma espontánea en la naturaleza y produce variaciones en los seres vivos. Es decir, ocurre de manera que pues no hay intervención del ser humano. Un ejemplo están las flores, flores que nacen de un color distinto al normal. Otro ejemplo, en el caso de plantas de interés agrícola, tenemos el maíz. Este maíz es originario, bueno, en unas fuentes leí que es originario de Bolivia y en otros es originario de Perú. Pero pues ahí está la división. Entonces no quise ponerlo ahí, pero pues eh, según eso viene de acá de Sudamérica. Entonces se caracteriza ¿por qué? Porque sus granos son rojizos o morados. Entonces la descripción de la mutación dice aparición de granos morados o rojos por cambios en los pigmentos, entre paréntesis, antocianinas. Entonces, ¿qué son antocianinas? Las antocianinas es un grupo de pigmentos naturales que se encuentran en las plantas, en las frutas, en las flores y en los vegetales. Ahora vamos a hablar de la mutación artificial. Entonces, si en la mutación natural no había intervención del ser humano, aquí hay intervención del ser humano. Esta es inducida por el hombre con el fin de mejoramientos agrícolas. Entonces cambian el ADN hecho por el ser humano para mejorar plantas. Formas de hacerlo. Entonces está la mutagénesis física y la mutagénesis química. Entonces la mutagénesis física es sencillamente cuando se exponen las semillas a rayos gamma o rayos X. Así se busca mejorar estas semillas para hacerlas resistentes más a temperaturas o mejores producciones, mejores cosechas, etc. Y tenemos la mutagénesis química, que aquí participan sustancias químicas. Hay muchos grupos de sustancias químicas usados para esto. Entre esa clasificación están los agentes alquilantes, los análogos de bases, los agentes desanimantes, agentes intercalantes y agentes oxidantes. Y dentro de estos grupos, pues hay muchas sustancias que de ahí se desenlaza estas sustancias con el fin de aplicarlos en esta mutación artificial con este fin agrícola. Y por último, vamos a hablar sobre los monosacáridos. Entonces, características de los monosacáridos. Entonces, en el punto 15 dice defina monosacáridos y escriba sus principales características. Entonces, características principales es que contienen entre 3 y 9 átomos de carbono, se consideran unidades básicas de los carbohidratos, tienen como fórmula general aproximada CH2O. Y ahorita, ¿cómo se lee esta fórmula? Bueno, pues esta C es carbono, esta H es hidrógeno, aquí hay un 2, entonces son 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Ahora, ¿qué es esta E? Esta E no la entendía. Y esta N, esta letra N, vamos a acercarlo un poquito. No.
Bueno, esta n significa número de veces. Entonces, por ejemplo, si en esta n aquí hay un 3, entonces la fórmula como resultado que estamos hablando de una triosa. O por ejemplo, si hay un 6, pues entonces estamos hablando de glucosa o fructosa. Entonces, dependiendo de las n veces que aparezca ahí, se obtienen diferentes tipos de azúcares. Y otro punto es que los monosacáridos pueden modificarse con grupos amino, fosfato y sulfato. Y ejemplos, glucosa y ribosa. Funciones biológicas, fuentes de energía inmediata, unidades para formar moléculas más grandes, oligosacáridos, unión de pocos monosacáridos, ejemplo maltosa, que hablábamos de antes de glucosa más glucosa. Polisacáridos, largas cadenas lineales o ramificadas, ejemplo almidón, glucógeno o celulosa. Y aquí, ya en el último punto, tenemos esta tablita. En el anexo había una tablita que había una lista de monosacáridos. Entonces el 16º punto decía: de acuerdo a la tabla 9.1 de la página 313, seleccione los monosacáridos de importancia vegetal, destacando el tipo de monosacárido, presencia natural y función fisiológica. Entonces aquí me encontré con arabinosa. Se encuentran en algunas plantas y en algunas bacterias, como los bacilos de la tuberculosis. Eh, esta es importante en las bacterias de este tipo que causan tuberculosis, por ejemplo, porque refuerza su pared celular dando resistencia. Función fisiológica: glucósidos vegetales, paredes celulares. Está la arabinosa. Entonces, esta se distribuye de manera general en el reino vegetal. Entonces, básicamente es como un ladrillo más en la pared celular que le da firmeza a los tejidos. Función fisiológica: componente de la pared celular, glucoproteínas vegetales. Silosa. Silosa se encuentra en sustancias leñosas, como por ejemplo la madera. Eh, a partir de ella se obtiene lo que se llama xilitol. Este xilitol es un endulzante usado en chicles sin azúcar. Por ejemplo, en la industria se usa el xilitol y se saca de estas sustancias leñosas. Función fisiológica: componente de polisacáridos de las plantas. Fructosa: tenemos la fructosa, es azúcar importante en las plantas, forma parte de la sacarosa. Fuente de energía: glucólisis, componente de la sacarosa. Y por último, que se llama cedoheptulosa. Esta se encuentra en muchas plantas. Son claves en procesos de la fotosíntesis, ayudan a transformar energía solar en compuestos útiles para el crecimiento de las plantas. Incluso aquí dice función fisiológica: intermediario en el ciclo de Calvin de la fotosíntesis y en la ruta de las pentosas. Listo, entonces aquí está mi exposición. Creo que me pasé del tiempo, así que me disculpan. Es mucha información la que hay que exponer y lo que hay que... Son muchas palabras, son muchos puntos. Así que traté de sacarlo todo en el menos tiempo posible. Doy muchas gracias a mis compañeros porque el trabajo se hace mucho más fácil cuando se hace en grupo. ¿Listo? Entonces, muchas gracias al tutor y bueno, nos vemos en una próxima. Cordial saludo, tutor y compañeros. Me presento, mi nombre es Laura Esquivel.
A continuación les voy a hablar sobre la estructura tridimensional de las proteínas. Bueno, las proteínas son moléculas esenciales porque cumplen funciones específicas dentro de la célula y esas funciones dependen directamente de su forma. La forma tridimensional de una proteína se organiza a partir de plegamientos de su cadena de aminoácidos. Existen diferentes niveles de organización, como por ejemplo la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. La secundaria nos habla de que forma hélices alfa y lámina beta estabilizadas por puentes de hidrógeno. La terciaria es el plegamiento completo en una forma única y estable mantenida por interacciones químicas. La cuaternaria, que aparece cuando varias cadenas de polipeptídicas se unen, como en la hemoglobina o en casidez de virales. Por otro lado, podemos decir que qué pasa si una proteína no se pliega correctamente. Pierde su función y se vuelve inactiva. En algunos casos puede formarse agregados tóxicos que dañan la célula, incluso en plantas. El mal plegamiento de proteínas del cloroplasto pueden afectar procesos vitales como la fotosíntesis. Para evitar estos daños existen proteínas llamadas chaperones que ayudan a un correcto plegamiento. Bueno, en conclusión, podemos decir que la forma tridimensional es clave para la función proteica, ya que si una proteína no se pliega bien, la célula pierde eficiencia y puede enfermar. Bueno, ahora voy a hablar sobre la retroalimentación del póster de mis otros compañeros. Por ejemplo, el de el aminoácidos es un tema claro. Se entiende que los aminoácidos son la base de las proteínas, explica bien la estructura general, lo cual es esencial para comprender cómo se organizan. El otro póster, por ejemplo, el de nucleoicos es un tema bien definido. La variedad de contenido es buena, combina estructuras y funciones, mutuaciones y ejemplos agrícolas, lo que hace un tema completo. Por otro lado, la retroalimentación de monosacáridos es una buena organización en la tabla, hace que la información sea fácil de comprender, el contenido es muy bueno y útil para comprender la importancia de los monosacáridos en las plantas. Bueno, muchas gracias por su atención. Cordial saludo, mi nombre es Adrián Esteban Amezquita Orrego, soy estudiante del programa de agronomía, pertenezco al CEA Gacheta, Cundinamarca. En este corto video vamos a hablar sobre el tema de los aminoácidos, bloques fundamentales de las proteínas. Ante todo, primero, ¿qué es un aminoácido? Es una molécula que contiene un grupo amino, un grupo carboxilo, un átomo de hidrógeno y una cadena lateral, todos unidos a un carbono central. La cadena lateral o grupo R es lo que diferencia cada aminoácido. Cuando varios aminoácidos se unen entre sí mediante enlaces peptídicos, se forman péptidos o posteriormente proteínas que son esenciales para todas las funciones vitales. En los procesos generales encontramos la catálisis enzimática, que son enzimas que son proteínas que aceleran reacciones químicas y transporte de moléculas. Muchas proteínas permiten el paso de sustancias a través de membranas biológicas y regulador de procesos celulares, que las proteínas reguladoras controlan el expreso genético y la actividad enzimática. Y en procesos específicos de los vegetales encontramos la fotosíntesis, como la proteína, organismos y el proceso donde la catalización de la fijación del dióxido de carbono en el ciclo de Calvin, un paso clave que transforma la energía solar en carbohidratos. Y también funciona como defensa vegetal frente a patógenos.
degrada la quitina de las paredes celulares de los hongos, contribuyendo al sistema de defensa inducida por las plantas. Como ya habíamos dicho, un aminoácido son unidades estructurales básicas de las proteínas. También es una molécula orgánica que contiene al menos un grupo amino, además de una cadena lateral que varía y determina sus propiedades químicas. Y péptido, que es una cadena corta de aminoácidos unidos entre sí por enlaces péptidos. Cuando las cadenas son muy largas se denominan proteínas. Como podemos observar, ahí hay un cuadro de los 20 aminoácidos proteicos, que pues para no estar nombrando cada uno, pues podemos clasificarlos como los no polares o hidrofóbicos, como la glicina, la alanina, la valina. También encontramos los aromáticos como la fenilalanina, la tirosina y la tripófano. Y también encontramos las polares sin carga, como la serina, la treonina, la cisteína. También encontramos ácidos como aspartato y la glutamato. Los básicos como la lisinina, la arginina y la histidinina. Cada uno de estos grupos tienen propiedades químicas distintas que influyen en la estructura y en la función de las proteínas. Función de los aminoácidos: cumplen varias funciones dentro de los organismos vivos. En primer lugar, forman proteínas que son esenciales para la vida. También participan en el metabolismo energético, sirven como precursores de hormonas y neurotransmisores que participan en la señalización y regulación celular. Eh, Dentro de las plantas son muy importantes ya que favorecen el crecimiento vegetal, mejoran la fotosíntesis, ayuda en situaciones de estrés. En este caso sí, la mayoría en campo se aplica cuando vemos nuestras plantas estresadas. Ahí es donde es muy importante aplicar aminoácidos. Incrementa la absorción de nutrientes, mejora la floración y cuajo de frutos y aumenta la calidad y rendimiento de las cosechas. Ahora, estructura general, estructura primaria. Eh, Dentro de la estructura primaria, un ejemplo muy claro es la insulina, que la insulina humana, una de las propiedades más estudiadas es la insulina, hormona encargada de regular la glucosa en la sangre, y está formada por dos cadenas polidéticas, cadena A y la cadena B. La cadena A 21 aminoácidos y la cadena B 30 aminoácidos. Y por último, la aminación y transaminación, que en este sentido la animación, incorporación directa de un grupo de amino a un ácido aceteto, formando aminoácidos como el glutamato. Y la transaminación es la transferencia de un grupo amino de un aminoácido a otro ácido aceteto, catalizada por transaminasas, lo que permite formar la mayoría de los aminoácidos. Estos procesos obviamente requieren de nitrógeno para los grupos amino, carbono, oxígeno, hidrógeno para los esqueletos carbonados y grupos funcionales, azufre para los aminoácidos esenciales como la cisteína y la metionina, y agua como medio de reacción. Y la energía pues para que las reacciones que sean viables. Pues esto es todo por toda la explicación de los aminoácidos. Muchísimas gracias.